Bien, vamos a ver miología. La miología es la rama de la anatomía que se dedica al estudio de los músculos. En esta clase, anatomía musculoesquelética 1, no nos vamos a meter en detalles histológicos. Tampoco nos vamos a meter en ningún otro detalle. Lo vamos a ver desde mm, todo el punto de vista anatómico macroscópico. Entonces vamos a estudiar los diferentes tipos de músculos que hay, su ubicación, por supuesto, sus relaciones. Ahorita vamos a ver en cada uno. Muy bien. Decíamos entonces que es la parte de la anatomía que se encarga del estudio de los músculos, desde sus diferentes tipos de clasificaciones en conjunto con sus elementos relacionados. Eso es lo que es la miología y es lo que vamos a estar estudiando. Simplemente por mencionar, hay tres tipos de músculos: el músculo estriado, el músculo liso y el músculo mixto, que tiene de los dos. Se llama músculo estriado por la forma en la que se ve en el microscopio, con estrías. Por eso se llama músculo estriado. El músculo liso no tiene esas estrías y aparenta sus fibras ser lisas. El músculo cardíaco tiene combinación de los dos, tanto músculo estriado como músculo liso. El músculo liso es el músculo de las vísceras, por eso también se le ha llamado músculo visceral. El esófago, el estómago, todo el tubo digestivo, los ureteres, la vejiga, los mismos bronquios, tienen músculo liso. Y este músculo liso no responde a la voluntad del individuo. El músculo cardíaco es el músculo que únicamente está en el corazón. Y pues tampoco responde a la voluntad del individuo. En cambio, el músculo estriado es el músculo de los miembros, los músculos que movilizan el organismo, los que están en el esqueleto y que movilizan las articulaciones. Por eso a este músculo estriado también se ha dado a conocer como músculo esquelético. Este es el músculo al cual nos vamos a estar refiriendo. En otras materias, como anatomía por aparatos y sistemas, y cuando vean el sistema cardiovascular, van ustedes a ver los otros tipos de músculos. En esta materia no nos vamos a meter tampoco en fisiología del músculo, en histología del músculo, porque eso lo van a ver también en otras materias. Bien. Entonces, vamos a dedicarnos a ver desde el punto de vista macroscópico el músculo estriado. Como decía, también es conocido como músculo esquelético,
debido a que la mayor parte de él se inserta al menos en un punto por el esqueleto. Aunque hay varios músculos que no solamente están insertados en un punto, sino en 2, 3 hasta 4 puntos. Vamos a clasificar a los músculos, el músculo esquelético, ya ahorita olvídense de el músculo liso y el músculo cardíaco. El músculo estriado o esquelético los vamos a diferenciar en músculos superficiales y profundos por su ubicación anatómica. Según la dirección de los músculos, tenemos músculos rectos por la dirección y relación que tiene directamente con el plano sagital. Los músculos oblicuos tienen una dirección, de aquí mismo lo voy a poner de una vez. Un músculo recto tiene esta dirección. Un músculo oblicuo tiene esta dirección. Y un músculo transverso tiene esta dirección. Son algunos de las direcciones. Hay algún otro que se llama músculo reflejo, el cual le han llamado así porque es un músculo que se regresa, se refleja sobre sí mismo. Entonces, no, dependiendo de la dirección del músculo, es el músculo que vamos a ir estudiando. Sus características, solamente son características. Según su forma, un músculo largo. Por ejemplo, el sartorio es un músculo muy largo. O el músculo grácil. Incluso el músculo recto anterior. Son músculos muy largos. Un músculo ancho, por ejemplo, el dorsal ancho o el pectoral, que son músculos cuya forma les da el nombre precisamente. Es un músculo ancho, a diferencia de un músculo largo. El dorsal largo, por ejemplo, sería así, que está a un lado de la columna vertebral, y el dorsal ancho, que viene desde la cresta ilíaca, columna vertebral, y va hasta el húmero. O músculos cortos. Por ejemplo, el músculo que está aquí en la cadera, el pectíneo. O muchísimo más cortos, los músculos de los ojos, los que mueven el globo ocular. Músculos anulares tienen forma anular. Este es, por ejemplo, un músculo reflejo. Se refleja sobre sí mismo. Da vuelta, gira aquí mismo. Este músculo, por ejemplo, el esfínter externo del ano, es un músculo anular y que además es un músculo reflejo. Los músculos digástricos son estos músculos que tienen dos vientres. Ahorita vamos a ver así. Entonces, un tendón en medio, inserción de los dos lados y a esto se le conoce como digástrico, como dos partes. Muy bien. Vamos a ver aquí.
Un músculo esquelético tiene una parte, vamos a ponerlo aquí, vamos a dibujarlo de la siguiente manera. Tiene una parte que se llama tendón, el vientre muscular, y continúa como tendón. Vientre muscular y tendón. Imagínense cualquier músculo, ¿eh? No es ningún músculo en especial. Simplemente para estudiar las partes de un músculo. Según la forma que tenga, pues bueno, ya tendrá esta parte en forma distinta por la forma. Bien. A esta parte le vamos a llamar tendón. Tendón. Esto lo vamos a llamar vientre muscular. Uy, me quedó muy chiquito. Ahora sí. Vientre muscular. Nuevamente, su tendón distal. A la unión entre el tendón y el vientre muscular o el músculo como tal, se le conoce con el nombre de unión miotendinosa. Unión miotendinosa. Y el lugar de la inserción, que lo vamos a poner de esta manera, donde se pega al hueso, es el tendón. A esto se le conoce con el nombre de inserción. Inserción. Que tiene también un nombre, se llama entesis. Entesis. Entonces, este sería la entesis. Hay una entesis proximal y una entesis distal en este caso. Ahorita vamos a ver todo esto. Todo lo vamos a ver con detalle. El vientre muscular va a estar formado precisamente, es el músculo propiamente dicho. Es el músculo propiamente dicho. Y está formado de fibras musculares. El vientre muscular es el músculo como tal, pues, a lo que le decimos músculo. Coloquialmente, lo llamaría la parte carnosa, pues, para darme a entender. Esa es la parte carnosa. Y está formado de fibras musculares. La nomenclatura celular, como van a aprender o ya lo han empezado a ver, la nomenclatura muscular
celular cambia un poco, siendo lo mismo, nada más cambia de nombre. Por ejemplo, la célula muscular es alargada, con muchos núcleos pequeños. La célula muscular es multinucleada, es decir, tiene muchos músculos, muchos núcleos, varios. Y en lugar de ser una célula como la conocemos, así, con un núcleo, ahí está, la célula con su núcleo, su citoplasma, su membrana celular, etcétera. En el caso de la célula muscular, tiene los mismos elementos, solamente que cambian de nombre. A la célula se le conoce con el nombre de fibra. Fibra. El citoplasma, por ejemplo, en el músculo se llama sarcoplasma. Y así. No me voy a meter en detalles, eso lo van a estudiar en histología, pero es una diferencia, ¿sí? Bien, entonces, esta fibra, que es microscópica, se juntan con muchas fibras. Por eso lo puse aquí así. Y eso es lo que da la vista como estriada, por la forma en la que está histológicamente y que va a dar como resultado una forma especial del músculo, a diferencia de los otros músculos. Bien, ahí nos quedamos en esto. Dijimos que se llamaba vientre muscular y está formado de fibras musculares. Las fibras son muy largas, muy largas. El tendón, en realidad, estrictamente hablando, no es parte del músculo, ¿eh? Pero es la continuación. Perdón. El tendón precisamente es la continuación de este músculo. Es un tejido totalmente diferente, no tiene fibras musculares. Las células tendinosas y las células musculares son muy diferentes. El contenido del espacio intercelular también, la cantidad de colágeno, de elastina, todo es diferente entre el tendón y el músculo. Por eso se considera un tejido distinto. Bien, aquí lo voy a poner de esta manera. El tendón, entonces, de hecho, igual el color. El color de un tendón es de color blanco nacarado. Color blanco nacarado. A diferencia del músculo, que es un color rojizo. De un animal, la carne que ustedes consumen, o que algunos de ustedes consumen, ese es el músculo en realidad. Ese es el músculo. El músculo entonces lo vamos a ver de un color rojizo, a diferencia de su tendón. Un músculo puede tener uno o varios tendones.
No necesariamente son dos tendones como lo dibujé aquí. Les dije, voy a dibujar cualquier músculo que se imaginen, pero solamente como un ejemplo. En este caso, le dibujé dos tendones, un tendón proximal y un tendón distal, con sus inserciones o entesis. El sitio, el lugar, se llama entesis y le llamamos inserción. La entesis en realidad sería entonces la unión osteotendinosa. Unión osteotendinosa, es decir, la unión del hueso con el tendón. Pero una entesis no solamente es el tendón, también el ligamento, cuando se pega, se une, se inserta en el hueso, también se le conoce con el nombre de entesis. Incluso una fascia que llega a unirse al hueso, todo eso, toda la inserción de lo que sería un tejido conectivo, un tejido fibroso, se conoce con el nombre de entesis. En el caso del músculo, entonces, o tendón, le vamos a llamar inserción. Y así es como lo vamos a conocer. Por ejemplo, yo les preguntaría, ¿cuál es la inserción del músculo pectoral menor? Inserción proximal del músculo pectoral menor. Respuesta, la apófisis coracoides de la escápula. Ya, esa es su inserción. Ajá. Y así, los diferentes tipos de músculos, a todos los músculos, los 500 y tantos músculos que tenemos, poco más o menos, unos 500 músculos. Recuerden, estamos hablando ya del músculo esquelético. Más o menos unos 500, poco más o menos. 500 músculos en el organismo. Divídanlo en dos, porque son derecho e izquierdo. 250. Quítenle los del tronco ahorita. Bueno, esos son los que se van a tener que aprender de memoria. Se los van a tener que aprender de memoria, ¿de acuerdo? Nada de que se me olvidó, no sé dónde están. Todos se los van a aprender de memoria. Así que de una vez empiecen. Bueno, a ver, en lo que estamos. La histología de cada uno de los tejidos lo van a ver en la materia de histología. La fisiología muscular, su bioquímica, lo van a ver en su materia de fisiología del ejercicio y de bioquímica. Y mm, la, la parte anatómica lo vamos a ver aquí en anatomía. Ya sea anatomía musculoesquelética 1 o musculoesquelética 2, como es que dividimos la anatomía aquí en la escuela. Bien, entonces vamos a ver los diferentes tipos de músculos dependiendo de la forma anatómica que tengan. Voy a borrar ya esto. Bien, vamos a ver. Un músculo puede tener, por ejemplo, dos vientres con sus dos respectivos tendones. Vamos a ver aquí. Un tendón aquí, otro tendón aquí, con su vientre muscular
Me salió un poco chueco, pero bueno, se entiende. Y otro tendón aquí. Igual con su vientre muscular. Y que se unen en un solo tendón, ya sea distal o proximal, los dos. Entonces tenemos aquí estos vientres musculares, dos vientres musculares. Este músculo, de pronto le vemos dos vientres musculares. Este músculo recibe el nombre de músculo bíceps. Cuando un músculo tiene dos vientres, con sus dos tendones, se le conoce con el nombre de músculo bíceps. Ahí está. Entonces, estoy exagerando un poco, pero bueno, es para que. Ahí está. Ahí está. Con sus dos tendones y sus dos vientres. Y un tendón proximal. A este músculo se le va a conocer como músculo bíceps. Y a cada uno de los vientres se le va a conocer con el nombre de porción o cabeza. Entonces, un músculo con dos vientres recibe el nombre de músculo bíceps. A cada vientre entonces se le conoce con el nombre de porción o cabeza. Por decirle solamente un ejemplo ahorita. Tomando como ejemplo estaríamos hablando de porción medial y porción lateral. Es un decir. Porción lateral y porción medial. O cabeza medial y cabeza lateral. Es lo mismo. Bien, encontramos ejemplos de músculos bíceps en el bíceps braquial. Ejemplos. Bíceps braquial. Es el músculo del conejo, pues, en el brazo. Bíceps crural. Son algunos ejemplos que podríamos poner. El bíceps braquial o el bíceps crural. Entonces, tenemos en ambos la porción larga y la porción corta. En el caso del bíceps braquial, se unen en un solo tendón que se inserta en la tuberosidad bicipital del radio. Entonces tendría su inserción distal en la tuberosidad bicipital del radio. La porción larga se va a insertar, sería la porción larga, se inserta en el tubérculo supraglenoideo de la glenoides, de la escápula, pues. Y la porción corta se inserta en la apófisis coracoides en la misma escápula, junto con otros dos tendones, el tendón del coracobraquial y el tendón del pectoral menor. Entonces, ese es el ejemplo. En el caso del bíceps crural, va a insertarse en un tendón distal a nivel de la cabeza del peroné. Y en una porción llamada porción corta,
a nivel de la diáfisis del fémur en la parte posterolateral. Y la porción larga en el isquio de la pelvis. Entonces, esa es la forma de describir. Les estoy dando algunos ejemplos. Bien. Cuando un músculo tiene 3 vientres, entonces aquí le ponemos con 3 tendones. Igual se junta aquí su tendón con un tercer vientre. A este se le conoce con el nombre de tríceps. Tríceps. Sería aquí, se une aquí con el tendón. Entonces, este músculo que tiene 3 vientres se le conoce con el nombre de músculo tríceps. Ahí está. 3 vientres. Músculo tríceps. Ahí está. Puede tener igual 3 vientres con 3 tendones y los 3 se unen en un solo tendón distal. Generalmente los músculos bíceps o tríceps tienen su tendón distal. Tendón distal. 1. Con sus 3 porciones, sus 3 vientres, porciones o cabezas, las cuales son proximales. Entonces, ejemplos de, bueno, este se va a llamar músculo tríceps. Ejemplos de músculos tríceps. Tenemos al músculo tríceps braquial. El tríceps crural. No es cierto. Sural. Tríceps sural. El tríceps braquial está en la parte posterior del brazo. Tiene un tendón conjunto, así se llama. No les dije esa parte. Se llama tendón conjunto. Tendón conjunto. Un tendón conjunto o un mismo tendón, eso quiere decir, distal, que se inserta en el olecrano. Y sus cabezas o porciones se van a insertar proximalmente cada uno en un tendón. En el caso del tríceps braquial, que está en la parte posterior del brazo, se le conoce con el nombre de vasto medial y vasto lateral. Vasto medial, vasto lateral y porción larga. Tanto el vasto medial como el vasto lateral se insertan en la cara posterior de la diáfisis humeral. Y la porción larga o cabeza larga se inserta
en el tubérculo infraglenoideo de la escápula, por debajo de la glenoides. Entonces ese sería el músculo tríceps. Su función del músculo tríceps es la extensión del codo. Bien, el tríceps sural es el músculo de la pantorrilla. Está en la parte posterior de la pierna y tiene un tendón conjunto que se inserta en el calcáneo. Son 3 músculos llamados, 2 de ellos se llaman gastrocnemios, porción medial y porción lateral, o gastrocnemio medial y gastrocnemio lateral, que se insertan en la cara interior de los cóndilos femorales, en los cóndilos femorales. El gastrocnemio medial se inserta en el cóndilo medial y el gastrocnemio lateral en el cóndilo lateral, en la región poplite. Bien, la tercera porción de ese tríceps sural se conoce con el nombre de sóleo y ese se inserta en la cara posterior de la tibia y del peroné. Entonces, estamos hablando de la forma que tiene un músculo por la cantidad de vientres. Hay otro músculo que tiene 4 vientres. Y lo vamos a poner con su tendón igual y un vientre más. Aquí está su tendón y un vientre más. Imagínense el tamaño del músculo, ¿no? Ahí está. Con su tendón, se une un tendón conjunto, su tendón proximal, en el caso del bíceps, del tríceps y del cuádriceps, siempre hay que diferenciar bien las porciones o cabezas, y describirlas, porque no es lo mismo. Es decir, no puedo decir el cuádriceps nada más, o el tríceps se inserta aquí, no, cada uno de sus porciones donde se inserta, así como lo he mencionado. Entonces tenemos aquí un cuarto tendón. A este se le va a conocer con el nombre de cuádriceps. Cuádriceps. Y el cuádriceps, de la misma forma, va a tener sus porciones. Hay solamente un cuádriceps. Por eso se le conoce con el nombre de cuádriceps, así, cuádriceps, que está en la cara anterior del muslo. Es el músculo de la cara anterior del muslo. Bien, tiene entonces 4 porciones. El ejemplo, cuádriceps, podríamos decir cuádriceps crural, pero no le decimos crural, porque como es el único cuádriceps que hay, pues así se le queda el nombre. Está formado por el vasto medial, el vasto lateral, el vasto intermedio y el recto femoral. Estas son el cuádriceps.
vasto medial, vasto lateral, vasto intermedio y recto femoral. Son las 4 partes del cuádriceps. Se insertan en un tendón conjunto sobre el borde superior de la rótula y tiene 4 inserciones proximales. El tendón femoral se inserta sobre la espina ilíaca anteroinferior. El vasto medial en la diáfisis femoral en la parte anterolateral. El vasto medial en la diáfisis femoral en la cara anteromedial. Y el más pequeño de los 4 es el vasto intermedio, en el cual se inserta en la cara anterior de la diáfisis femoral en el tercio medio y distal. Entonces, este es su función, es la extensión de la rodilla. Aunque podríamos decir que el recto femoral no solamente extiende la rodilla, sino que también flexiona la cadera. Porque ahorita vamos a ver también según sus inserciones. Entonces ya vimos lo que es un músculo bíceps, un tríceps y un cuádriceps. Bien. Dependiendo de las articulaciones que cruce un músculo con su tendón, un músculo con su tendón puede cruzar una, vamos a ponerla aquí, una, dos o más articulaciones. Un tendón, un músculo con su tendón o sus tendones, un músculo con sus tendones puede cruzar uno, dos o más articulaciones. Por ejemplo, tengo aquí una articulación. Imagínense la que ustedes quieran. Aquí tengo otra articulación. Aquí tengo otra articulación. Aquí tengo otra articulación. Bien. Estoy dibujando algo hipotético. Aquí es un hueso. Otro hueso. Otro hueso. Y otro hueso. Y otro hueso. Imagínense lo que quieran ustedes. Simplemente es un ejemplo. Si un músculo se inserta aquí y aquí, entonces recibe el nombre de monoarticular. Porque solamente cruzó una sola articulación. Pero si el músculo viene desde aquí, insertado desde aquí, hasta aquí, entonces cruza una, dos articulaciones. Este músculo se le va a conocer con el nombre de biarticular. Cruza dos articulaciones. Biarticular. En cambio, cuando vemos un músculo que se inserta aquí y va hasta acá, cruza una, dos, tres articulaciones. Y otro músculo que cruza una,
2, 3, 4 articulaciones. Estos músculos ya no se llaman triarticular, cuadriarticular o no sé. No, no, no. Estos músculos simplemente se llaman poliarticular. Poli o multiarticular. Cuando es más de 2 articulaciones cruzadas. Ajá. Uy, articulaciones, ahí le ponemos. Poli. Le dije poli. Ujú. Entonces, cuando son 2 o más articulaciones las que cruza ese músculo con su tendón, se llama poliarticular o multiarticular. Entonces tenemos un músculo monoarticular, biarticular o multiarticular. Ajá. Ejemplos de ellos. Un músculo monoarticular podría ser el músculo braquial. Así se llama. Músculo braquial. Monoarticular, el braquial. El músculo braquial es el músculo que se encuentra en la cara anterior del brazo, por detrás del bíceps, y se inserta el braquial en la cara anterior de la diáfisis humeral y distalmente se va a insertar en la tuberosidad braquial del cúbito. En su cara anterior, por debajo de la apófisis coronoides. Un músculo biarticular, por ejemplo, les podría poner uno que no les haya puesto de ejemplo, pues el mismo recto femoral. Porque cruza cadera y rodilla. Aquí no les puse que el braquial cruza el codo, la articulación del codo. Bueno, el recto femoral forma parte del cuádriceps. ¿Qué quiere decir esto? Que no todo el cuádriceps es biarticular. Solamente de los 4, solamente el recto femoral es biarticular. Los otros 3 son monoarticular, porque solamente cruzan la rodilla. En el caso del recto femoral, cruza la rodilla y cruza la cadera. Bien, otro ahora, un multiarticular. Multiarticular. Podría decir yo que un multiarticular. Un ejemplo, pues hay muchísimos, de todos hay muchos, ¿eh? Hay muchísimos monoarticulares, muchísimos biarticulares y muchísimos multiarticulares. Multiarticular puede ser el tendón flexor largo de los dedos de la mano. Flexor largo de los dedos es un músculo
que cruza, fíjense, se inserta en la epitróclea del húmero. Bueno, se origina ahí. Y ya, ahorita vamos a hablar de origen e inserción. Y se va cruza la muñeca, cruza las articulaciones del carpo, que son dos, cruza la la carpometacarpiana, tres, la metacarpofalángica, cuatro, la interfalángica proximal, son cinco, la... ya, lo dejamos así. Porque los músculos flexores largos de los dedos son dos, el profundo y el superficial. Los cortos están en la mano, son intrínsecos. Entonces, solamente lo puse como un músculo, ¿qué les he de decir? Ejemplo, flexor largo. Pero tenemos dos, el profundo que cruza todavía una articulación más. Pues unas 5. Imagínense, 5 o 6 articulaciones cruzan. Bien, el flexor largo de los dedos del pie, pues igual, el tobillo, el tarso, tarso metatarsiana, inter, eh, y las interfalángicas. Son varios, los del pie. Entonces son algunos ejemplos, algunos ejemplos. ¿Y eso qué tiene de importancia? Bueno, porque en biomecánica esto es sumamente importante por las articulaciones que van a movilizar, por las palancas que van a tener. Y en clínica, pues no se diga, en clínica tenemos que valorar, tenemos que separar cuando es monoarticular o biarticular, por ejemplo, en el caso del cuádriceps o del tríceps sural. El tríceps sural tiene dos músculos biarticulares, que son los gastrocnemios, cruzan tobillo y rodilla. Y un músculo monoarticular que cruza solamente el tobillo, que es el sóleo. Entonces, tienen que aprender perfectamente bien eso para poder diferenciarlo en la clínica, para valorar sus pacientes y saber exactamente cuál es la patología, cuál es el diagnóstico o cuál es el tratamiento que van a darle dependiendo del músculo. Por eso es tan importante que sepan ustedes cada uno de los músculos. Cada uno de los 500 músculos los van a tener que conocer a la perfección. O bueno, casi todos. 490 y tantos. Bueno, muy bien. ¿Qué le vamos a estudiar a los músculos? Aquí en esta materia, por supuesto. Y en músculo esquelética 2 y en biomecánica 2 también. ¿Qué le vamos a estudiar? Un músculo inicialmente a un músculo, a cada músculo se le estudia su ubicación. ¿Dónde está ubicado? Es lo primero. Si yo les dije ahorita el bíceps, ustedes me van a preguntar, ¿cuál bíceps? ¿El del miembro superior o el del miembro inferior? Que nos diga. ¿Dónde está ubicado? No, pues el del miembro inferior. ¿En qué parte está ubicado? ¿En el muslo, en la pierna, en el pie, en la cadera? No, en el muslo. Ah, perfecto. ¿En dónde está ubicado? ¿En el muslo? ¿Dónde? Cara anterior, cara posterior, cara medial, cara lateral. No, en la cara posterior. Ah, bueno. Entonces ya ubiqué. ¿Me expliqué?
es necesario siempre especificar perfectamente bien la ubicación de cada músculo. Bueno, además, ubicamos su origen, que es el origen, la inserción donde se fija para realizar la palanca y el movimiento de la o las articulaciones. Repito, el origen es la inserción donde se fija el músculo para hacer la palanca, la función. Luego viene la inserción. La inserción es la inserción en el otro extremo. Es decir, estamos hablando de dos extremos. La inserción de origen. Y este va a llamarse inserción de extremo del otro extremo. Del músculo. Y le vamos a estudiar también su acción. ¿Cuál es la acción? Es decir, es flexor, es extensor, es abductor, es aductor, es rotador, etcétera. Y también le vamos a estudiar su inervación. Su inervación. El nervio que lo inerva. El nervio que lo inerva. También le vamos a estudiar su irrigación. Aquí lo vamos a poner. Irrigación. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Le quito irrigación y le vamos a poner vascularidad. Vascularización. Su vascularización. ¿Qué pasó, Citlali? A ver, vamos a ver. La vascularización, es decir, qué arteria, qué vena, qué linfáticos, el drenaje linfático, etcétera, no lo vamos a estudiar nosotros, no porque no sea importante, sino que no es tan importante para ustedes. Si hacen alguna especialidad como vascular o algo, bueno, ya ese será muy importante, importantísimo. Pero en el caso de ustedes, bueno, por ejemplo, para un cirujano es muy importante saber qué arteria es la que irriga ese músculo. Para un médico vascular periférico, pues importantísimo. Pero en el caso de ustedes como fisioterapeutas, no va a ser tan importante
porque pues es lo mismo que sea una arteria medial o una arteria lateral, pero sí va a ser importantísimo para ustedes cuál es el origen y la inserción y cuál es su acción, por supuesto. Si es un flexor, si es un extensor. Entonces, esto, por eso lo puse de otro color y un poquito aparte. Por lo tanto, lo que ustedes van a tener que aprenderse perfectamente de memoria es su ubicación, origen, inserción, acción e inervación. Esos son los puntos importantísimos que se van a tener que aprender de memoria ustedes y que ya deben de empezar a aprender, cuando menos conforme vamos a ir avanzando, pues su ubicación y en el momento ideal el origen y la inserción, la acción y la inervación. Vamos a ver cada uno de estos. Miren, su ubicación, pues ¿dónde está? En el muslo, cara anterior del muslo, cara lateral, cara medial, etcétera. El origen no necesariamente es su inserción proximal. Casi siempre, casi siempre, pero no siempre es así. Tengo aquí, nuevamente, vuelvo a poner un hueso aquí y un hueso acá. Y voy a poner aquí un músculo y aquí. Un músculo y aquí. Ahí está. Ya se imaginan ustedes el músculo que quieran. Entonces, nosotros vamos a ubicarle su origen. Y su inserción. Entonces, a esto le vamos a llamar origen y a este le vamos a llamar inserción. En este caso, ahorita que les acabo de dibujar, para la ilustración, el origen sería su inserción proximal y la inserción sería su inserción distal. Pero no siempre resulta así, ¿de acuerdo? A veces, el origen es distal y la inserción es proximal. A veces, pero la mayoría son el origen es proximal y la inserción es distal. Entonces, no se fíen de decir el origen es la parte proximal. Entonces, yo digo que el origen es la apófisis coracoides y su inserción es la tuberosidad bicipital del radio, cuando en realidad es al revés. La mayoría sí son origen proximal y inserción distal, pero no siempre. Entonces, fíjense muy bien en eso. Bueno, hay algunos libros que le llaman inserción proximal y inserción distal, ¿eh? Pero los estudiosos de la biomecánica dicen que eso no debe de ser así, que debe ser origen e inserción. Así que así lo vamos a aprender. La acción es que ese músculo, ¿qué es? Es un flexor, porque flexiona el codo. Es un extensor porque extiende la rodilla. Es un aductor porque aduce la cadera. Es un abductor porque abduce el hombro. Es un rotador medial porque rota la glenumeral medialmente. Es un rotador lateral porque rota la cadera lateralmente, etcétera. Ajá. Miren, aquí voy a hacer un paréntesis entonces, es que yo menciono
abductor para la abducción y aductor, así como suena. Inervación. Vamos a la inervación. La inervación es el nervio encargado de darle la información que viene desde el cerebro hasta el músculo para que pueda movilizarse o pueda hacer la acción que precisamente es la que tiene. Entonces, en este caso, vamos a ver. Lo voy a dibujar igual. Aquí tengo el cerebro. Ahí está el cerebro. Su médula espinal, su tallo cerebral, su cerebelo, su bulbo. Aquí vamos a poner el cerebelo, bulbo raquídeo, etc. Médula espinal, ahora sí. Y su caudequina. Filum terminal, caudequina. Ahí está. Entonces, desde este punto viene la información para el músculo. Entonces viaja desde aquí. Ay, ya me fui chueco, perdón. Aquí viene aquí por la parte anterior, que es la parte motora, ya lo aprenderán. Sale por alguna raíz, se convierte en un nervio periférico. Este nervio se hace todavía un poco más delgado y llega hasta el músculo. Aquí hay un músculo. X. Entonces, ese músculo es inervado, recuerden, inervado. Es decir, la información, entre comillas, eléctrica, entre comillas, eléctrica, es llevada por un nervio. Y vamos a ponerlo también al revés. Vamos a ponerlo también al revés. Esta misma parte del nervio lleva también información sensitiva. Ahí va pegadito. Ahí va pegadito. Entra en la raíz. Entra en la raíz, pero este entra por acá atrás. Por la parte sensitiva, por la parte posterior. Igual, sube aquí y llega hasta el cerebro. Entonces, precisamente, este nervio, vamos a ponerlo hasta acá, es lo que se conoce como nervio somático o nervio periférico. Todo va dentro de esas, sus fibras nerviosas van dentro de ese nervio. Por eso se le llama inervación. Y ese nervio tiene un nombre y tiene también un origen. Por ejemplo, L3, L4. Ese es el origen. De ahí sale de la médula espinal. Su nivel es L3, L4. El nervio
tiene nombre, se llama femoral. Nervio femoral. Y es el nervio que va a inervar al músculo cuádriceps. Es el nervio femoral, L3, L4, y va a inervar al cuádriceps. Entonces. Vamos a poner del cuádriceps, vamos a tomar un solo músculo. Vasto intermedio. Vamos a ponerle el vasto intermedio. Entonces, ubicación del vasto intermedio es la cara anterior del muslo. Origen es el cara anterior de la diáfisis femoral en el tercio medio y parte del tercio distal. Inserción, borde superior de la rótula. Acción, extensor de la rodilla. Inervación, nervio femoral, que es L3, L4. ¿De acuerdo? Así es como se lo van a aprender de memoria. Exactamente así. Bueno, hay algo que no les he dicho y ahorita me acordé, ahorita que estaba dibujando. Digo nada más para que no vaya a haber confusión. Aquí está el hueso. Aquí está otro hueso. Fíjense que el músculo puede llegar directamente a insertarse sobre un hueso y otro. Porque ahorita estuvimos hablando de los tendones. Ajá. Pero no les dije que puede llegar. Oh, ¿qué pasó? ¿Qué dice aquí? Puede llegar directamente hasta el hueso, ¿eh? No necesariamente el tendón. Hay muchos músculos que no tienen tendón y llegan directamente así al hueso. O bien hay algunos que tienen un tendón y la otra parte es directamente el músculo. Es exactamente igual. Origen e inserción. O inserción proximal, inserción distal. No importa si llega con el tendón. Generalmente hay una rayita de tendón. O bien llega con el músculo directamente. Ajá. Hay músculos que así son. Tienen tendón y otros músculos no. Bueno, no importa. Es lo mismo. Todo se le va a estudiar exactamente así como lo acabamos de mencionar. Bueno. La inserción es ya vimos eso. La acción. Hay algunos músculos, eso lo van a ver mucho en biomecánica, no tanto aquí en anatomía. En anatomía somos muy lineales al mencionar solamente origen e inserción. Fíjense que a mí me costó un poquito estudiar, aprenderme lo que es el origen de inserción, porque cuando yo estudié anatomía en primer año de medicina, solamente venían como inserción proximal e inserción distal, así de simple. Y los libros actuales ya traen origen e inserción. Además, los estudiosos de la biomecánica han peleado mucho eso, que se le llame origen e inserción, que no es lo mismo. Entonces, bueno, me costó un poquito de trabajo hacer ese cambio, pero bueno, pues no, como yo ya me había aprendido de memoria las inserciones, inserción proximal, inserción distal, pues ya
me costó menos trabajo hacer el cambio a origen e inserción. Bien. Aquí vamos a encontrar entonces, en el caso de la biomecánica, le damos cuál es el motor primario y el motor secundario. ¿Qué significa eso? El músculo motor es el que mueve principalmente a una articulación. El motor secundario es el que ayuda a esa misma acción. Entonces, podría decir que el motor primario de la flexión del hombro es porción larga del bíceps. O los dos, la porción larga y porción corta. Y secundario, pues podría decir que es el coracobraquial. Entonces, bueno, ya tenemos músculos motores primarios y músculos motores secundarios. Eso va a ser mucho en biomecánica, cuando vean biomecánica 2. Aquí nosotros no vamos a diferenciar entre el motor primario y el motor secundario. Solamente le vamos a llamar flexor, extensor, aductor, abductor, rotador medial, rotador lateral, etc. Bueno, muy bien. También van a ver en biomecánica los agonistas y antagonistas. Aquí no lo vamos a ver. El agonista es el que hace una determinada función. El antagonista, el que se opone a esa función. No lo vamos a ver en anatomía. Ya vimos su vascularización arterial, venosa y drenaje linfático. Esto sí va a ser importante para ustedes. Estudiar el drenaje linfático. Dado que mucho de su manejo de su tratamiento de ustedes va a tener que ver con el drenaje linfático. La inervación es lo que veíamos. ¿Quién me preguntó? ¿Citlali? ¿O quién me preguntó que, a qué se refería con la inervación? Bueno, aquí está la definición. Sí. Aquí está la definición. Gracias. Hablando un poquito de los nervios, ya había mencionado su inervación, pero vamos a ver cómo un nervio somático o periférico. Nervio somático o periférico. A diferencia del nervio autónomo. Ese es otro. Estamos hablando de los nervios que van a inervar piel, músculos, articulaciones, periósteo, etc. Entonces, a ver, vamos a ver. Un nervio somático puede ser de dos tipos. Lo vamos a llamar el nervio motor, el nervio sensitivo ¿qué es un nervio motor? Un nervio motor es el que lleva la información motora
desde el cerebro hasta lo más distal. Puede ser el músculo. Bueno, ¿para qué? Pues para la movilidad especial. Si es un músculo flexor, que realice la flexión de la articulación. Si es un músculo aductor, pues que realice la aducción en determinado momento. Esa es la inervación motora. A esto también se le conoce con el nombre de dirección centrífuga. Eso lo van a estudiar en neuroanatomía. La dirección centrífuga. O sea, también se llama eferente. Un nervio sensitivo es un nervio que lleva información sensitiva. Es decir, desde la periferia, aquí sí pondría músculo o piel o articulaciones en dirección centrípeta. Es decir, aferente. Entonces, aquí vamos a ver que va del cerebro hacia el músculo. Y aquí vamos a ver que va de la periferia hacia el cerebro. Tenemos el cerebro con su médula espinal, los nervios, hasta el músculo. O la piel. Entonces, un nervio sensitivo va de la periferia hasta el cerebro. Y un nervio motor va del cerebro hasta la periferia. Hay nervios entonces motores, hay nervios sensitivos, pero ¿qué creen? También hay nervios mixtos. Un nervio mixto es un nervio que lleva las dos informaciones, sensitiva y motora. Ajá. Ay, puse sensitiva. Sensitiva. Bórrenle ahí, a ver. Otra vez. Un nervio mixto es un nervio que lleva información y motora en el mismo nervio. Lleva información sensitiva y motora. Ese se conoce como un nervio mixto. Ahora, les voy a dar un tip. Ese es para que les sea más fácil a ustedes. Un tip. Casi todos, bueno, no casi todos, la mayoría de los nervios de los plexos son mixtos. Los nervios provienen de los plexos.
Muchos, 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 muchos. Hay nervios. Hay nervios que provienen de los plexos. Los plexos son cervical, braquial, lumbar y sacro. ¿Ah? Estos son los plexos. Hay nervios que provienen de los plexos. Se forman a partir de raíces que salen de algunos niveles. Ejemplo, lo voy a poner aquí. Aquí vendría, de aquí sale el plexo cervical, de aquí sale el plexo braquial, de aquí sale el plexo lumbar y de aquí vendría a salir el plexo sacro. En mi esquema. Entonces, estos plexos que forman raíces, a su vez van a formar nervios principales y luego de aquí vienen los nervios más delgaditos y luego hasta llegar al músculo. Ajá. Igual aquí, las diferentes raíces. De hecho, lo más difícil de la anatomía para entender van a ser los plexos, verán. Y para aprender. Igual. Entonces, todos los nervios salen de las raíces posteriores. Se forman de las raíces posteriores. Hay nervios que provienen de los plexos, que se forman de las raíces posteriores de la médula espinal. Y estos son plexo cervical, plexo braquial, plexo lumbar y plexo sacro. Ya los aprenderemos. Y estos pueden llevar información motora, sensitiva o ser mixtos. Por cierto, la mayoría de los nervios de los plexos que provienen de los plexos son mixtos. Ya lo aprenderemos. Lo van a complementar con neuroanatomía y incluso músculo esquelético 1, músculo esquelética 2 y aparatos y sistemas. Bien, hemos terminado nuestra clase de hoy.